Buenos días a todos, un gusto verlos nuevamente. Nada más por ahí estaba respondiendo un correo electrónico que me envió uno de sus compañeros. Ok, entonces, el día de hoy quiero dedicar, bueno, vamos a encender su cámara para empezar, para poder darles un poquito la instrucción de hoy. Hoy quiero que nos vamos a enfocar en 2 puntos. Hoy vamos a iniciar con el tema de funciones ejecutivas, ¿verdad? Que es un poquito más corto. De alguna manera vamos a tener una ligera tarea que vamos a hacer en grupo, pero es corta realmente. Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en primer momento en eso y en segundo lugar nos vamos a enfocar en poder avanzar con el tema de la exposición de la siguiente semana. ¿Okay? Bueno, de la entrega del documento de la siguiente semana. Me hacían la pregunta, varios me hacían algunas preguntas, por ahí estaba contestando correos electrónicos en la mañana, pero voy a dedicar mejor un tiempito al final, la última media hora de la clase para poder resolver dudas. ¿Ok? También les voy a hacer la presentación de un documento de un grupo para que ustedes puedan ir viendo más o menos cuál es el estilo que debe desarrollar cada uno. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, ahora sí, si quieren pueden ir apagando su cámara y voy a iniciar por compartir pantalla. Ok. La presentación del día de hoy se basa en el capítulo número 11 del libro de Neuropsicología Clínica, ¿okay? El cual ustedes ya tienen, ¿verdad? Entonces pueden ir avanzando en él y pueden ir tomando la lectura. Entonces, pregunta. Yo sé que les envié la documentación, pero creo que no sé si alguno de ustedes ha logrado avanzar en la lectura. Entonces, les pregunto, ¿qué entienden ustedes por funciones ejecutivas? ¿Qué piensan? Laura, qué mal. Laura, no sé si es que nos va a comentar algo. Ok, entonces, como dicen con la democracia, a ver, Lisette. Lisette Pavón. ¿Qué piensa por funciones ejecutivas? A ver, la veo con el micrófono abierto, pero no. Buenos días, licenciado. Buenos días, Lisette. Yo pienso que es como así como un conjunto de habilidades que permiten la anticipación y establecimiento de metas, o sea, lo que uno se propone. Muy bien. Excelente. Gracias, Lisette. También por ahí Muyasa pone que es como habilidades cognitivas. Y ambas tienen la razón. Realmente cuando nosotros hablamos de funciones ejecutivas, debemos de comprender que el ser humano en cierto grado es un ser único, porque nosotros tenemos la habilidad de poder pensar sobre lo que nosotros pensamos. Pregunta Angie que si son actividades más complejas. Sí, son actividades que realmente a nosotros nos permiten desarrollar y, como les digo, distinguirnos sobre todo de otras especies que, si bien es cierto, tienen habilidades cognitivas, no son tan desarrolladas como las nuestras. Entonces, vamos a entender, ¿verdad?, que los lóbulos prefrontales, recordemos que cuando yo les hablo en plural, hablamos de izquierdo y derecho. Entonces, cuando hablamos de los lóbulos prefrontales, estos cumplen la función central en la organización de la cognición. O sea, ¿a qué nos referimos con la organización de la cognición? Es el pensar
sobrepensar. ¿Me entienden? O sea, nosotros a veces pensamos sobre recuerdos, pensamos sobre algunas ideas, pensamos sobre un montón de elementos, pero a veces no, a veces perdemos de vista de que nosotros pensamos sobre nuestros propios procesos cognitivos, como lo estamos haciendo ahorita. ¿Se habían percatado de eso o habían, digamos, como a veces no es como algo consciente que nosotros desarrollamos? Que solo regalarme un segundo, que voy a dejar de compartir un segundo, permítame. Por si está trabada mi compu. A ver. Ahora sí, perfecto. Entonces, a veces nosotros tenemos, ¿verdad? No nos damos cuenta de este tipo de procesos tan únicos, ¿verdad? Porque nosotros lo damos por sentado, pero muchas especies adicionales, ¿verdad? Como incluso algunas especies que se han demostrado que tienen grandes habilidades cognitivas, no se demuestra de que tengan esta habilidad. También uno de los autores más importantes en términos de funciones ejecutivas, que es un psicólogo denominado Luria, él habla también acerca de que podemos comprender las funciones ejecutivas como la organización de la actividad dirigida y consciente. ¿Se han fijado de que al inicio del periodo normalmente nosotros nos tomamos como el tiempo suficiente de poder organizar y miramos y vemos aquí, planificamos y vamos tomando decisiones, vamos adelantando, vamos atrasando? Todas estas habilidades realmente tienen que ver con las funciones ejecutivas. Los lóbulos prefrontales participan en el control ejecutivo de diferentes formas de actividad psicológica, tales como toma de decisiones, juicio, raciocinio. También podemos, en algunos casos, referirnos a la función ejecutiva como la actividad en las regiones prefrontales del cerebro. Y esto se enfatiza con el papel básico de planeación, organización, control del lenguaje, memoria, percepción y algunas otras formas de actividad cognitiva. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las pruebas estandarizadas que se evalúan, ¿verdad? Y que ustedes van a ver en medición, se van a ir dando cuenta de que la habilidad que tiene el individuo tiene mucho que ver con la planeación, con su toma de decisiones, con las habilidades visuales también, por ejemplo, y las habilidades de organización visoperceptual. Entonces, si tuviéramos que definir, ¿verdad?, funciones ejecutivas con un solo concepto, es muy difícil, porque realmente las funciones ejecutivas abarcan desde lo más simple de pensar, sobrepensar, hasta el control del lenguaje, el control de memoria, percepción, planeación, toma de decisiones, organización, entre otras cosas. También nosotros podemos encontrar de que dentro de los lóbulos prefrontales se asocia también con la programación de la actividad motora, como por ejemplo, recordemos que en la parte dorsal del lóbulo prefrontal nosotros encontramos la cinta, aquella que nosotros denominábamos, no sé si ustedes recuerdan un poco, cuando vimos tacto, que ahí estaba la corteza primaria asociativa, ¿verdad? Y la corteza que tiene que ver, ¿verdad?, con todas las actividades táctiles y motrices. Entonces, también las funciones ejecutivas tienen que ver con la programación de esta actividad motriz, también con la inhibición consciente de respuestas inmediatas, como por ejemplo, en el caso de hablábamos del tacto, ¿verdad? Y nosotros hablábamos de que si nosotros nos quemamos, ¿verdad? O si nosotros sentimos que algo nos está quemando, inmediatamente retiramos el estímulo, ¿verdad? O retiramos cual sea la parte
que se estaba dañando, pero en el caso ya de la función ejecutiva ya son respuestas más deliberadas y conscientes, como por ejemplo, imaginen, sé que para ustedes ahora es difícil imaginar esto porque ya llevamos casi 2 años trabajando en línea. Entonces, pero imaginen por un momento de que ustedes, ¿verdad? Se están presentando, ¿verdad? Y están en una clase y cuando se les presenta están en clases y un compañero viene y le empieza a molestar y le aprieta, ¿verdad? O le pellizca, ¿verdad? Y aunque esto causa dolor, hay una supresión, ¿verdad? De esa actividad motriz porque pues obviamente sabe que el profesor se puede enojar o sabe que el profesor puede molestarle que usted haga ese tipo de cosas. Entonces, aquí va más asociado con los términos de desarrollo y de respuestas motrices conscientes. También las funciones ejecutivas se han asociado mucho con la abstracción, ¿verdad? Con esas habilidades particulares de cada individuo que lo hacen único, que lo hacen irrepetible, ¿verdad? Ok. Ok. También las funciones ejecutivas están muy asociadas con la solución de problemas, están sumamente asociados con la habilidad que tiene el individuo, como les digo, de toma de decisiones y sobre todo de solventar problemas. También tenemos asociación con la regulación verbal del comportamiento, con la reorientación del comportamiento con consecuencias comportamentales, adecuación de la conducta a las normas sociales, habilidad para diferir el refuerzo. O sea, que hablábamos la semana pasada acerca de refuerzo, ¿verdad? Nosotros podemos entender que un refuerzo puede funcionar para alguien y para otra persona no, ¿verdad? Por ejemplo, para una persona un refuerzo físico puede funcionar, para otra persona un refuerzo intelectual funciona mejor. También la integración temporal de la conducta. ¿A qué me refiero con esto? Es poder entender de que las conductas que nosotros desarrollamos y las decisiones que nosotros tomamos tienen mucho que ver con la percepción propia acerca de su rendimiento, acerca de quién es y quién quiere ser. Y finalmente, parece como tan amplio, como sí, tan amplio que podría ser difícil llegar a determinar dónde exactamente ocurre. Sin embargo, en el lóbulo prefrontal sí se ha podido de alguna manera asignar que ahí es donde ocurren muchos de los procesos que nosotros conocemos acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra propia personalidad. Y prospección de la conducta, que tiene que ver también con, cuando hablamos de algo prospectivo, es algo de, no es adivinar el futuro, sino es tomando la información que ya tenemos acerca de nosotros mismos y de otras personas, qué va a ocurrir en X o Y momento. Por ejemplo, imagínense ustedes y sus parejas, ¿ok? Creo que a veces esto no, y no con esto no quiero que me van a malentender o pensar de que nosotros como psicólogos andamos leyendo la mente o algo por el estilo, no. Pero piénsenlo en lo siguiente, que esto es de lo más común. Usted está con su pareja, ¿ah? Hombre o mujer, y cuando la persona, usted ve que no contesta o anda así como bien raro o rara, usted dice, está tramando algo. Bueno o malo, no sé, usted le agregará la colita. Pero como que con la información que se nos brinda podemos hacer una predicción acerca del futuro. No siempre son correctas, pero sí al menos hacemos el mejor esfuerzo. ¿Se entiende cuando hablamos de prospección de conducta? Creo que es el término tal vez que está como más difícil de, de, de exponer. ¿Estamos? ¿Bien? Entendido.
Perfecto. Gracias. Súper. Ok. Hablemos entonces ahora de la parte fisiológica. Entonces aquí tenemos que hablar de la maduración cortical y del desarrollo cognitivo. Y aquí nos vamos a enfocar en 3 puntos importantes de desarrollo. Ustedes ven 5 líneas. Esas líneas tienen que ver, ¿verdad? Perdón, no son líneas, son espacios, son aspectos del cerebro en este elemento. Y es muy importante que ustedes aprendan a leer un poco esta parte. Entonces, la parte superior donde dice, donde tiene números, eso representa la edad, y la parte baja representa la descripción de esta edad. Entonces, en el caso del nacimiento hacia los 3 años, la descripción que se hace es que hay cambios topográficos difusos. Recuerden, estamos hablando del cerebro. En el caso del cerebro, desde el nacimiento hasta los 3 años, es una etapa, el primer año, bastante lenta, de desarrollo sumamente conservador, pero en los años 2 y 3 tienden a tener un cambio sumamente significativo. Piensen, por ejemplo, ¿quiénes son padres aquí? Creo que había hecho la pregunta. Yoli. ¿Quién me habla? Yo, Melissa. Melissa. ¿Cuántos años tiene su bebé? Ayer cumplió 5. 5, puchica, la grandota. Entonces usted ya puede más o menos ubicarse aquí. Y usted me va a decir, Lick, la verdad que durante el primer año mi hija no hizo nada más que comer, dormir, descomer y ya. Sí. O sea, eso fue todo, pues. Jennifer dice por ahí también que mamá tiene... pues a Jennifer le vamos a hacer la pregunta cuando llegue a los 10 años. Entonces, usted dice, pucha, pero la verdad es que en el primer año, básicamente, Lick, el bebé no hace nada. Sí, obviamente. Pero después, entre el año 1, 2 y 3, tiene un cambio significativamente alto. El niño aprende a manejar, a caminar, aprende a gatear, aprende a sostenerse de pie, aprende por lo menos de manera rudimentaria el lenguaje, por ahí algunas palabras, aprende, aunque de repente no tiene un conocimiento vasto del lenguaje, pero entiende cuando se trata de comunicarse con él o ella, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso es que esta etapa a nivel cortical no es tan marcado en este sentido, porque algunos niños pueden mostrar un desarrollo sumamente vertiginoso y otros niños ser un poco más lento. No quiere decir con esto, cuando hablo de lento, de que es tonto o algo por el estilo. Nada que ver. Hablo de lento porque el proceso de maduración ocurre en distintas etapas para las personas. ¿Estamos? Eso es lo que viene el que a veces algunas mamás dicen, no, que mi hijo caminó al añito y las otras, no, que es que el mío caminó a los 18 meses o que dejó el pañal, por ejemplo. O sea, yo siento que cada niño, pues, o sea, es diferente, entonces se va a ir como acomodando a cómo es él, no como de que, no, yo lo voy a obligar, un ejemplo de que ya tiene que ir al baño, obligando. Pues creo que eso no es correcto. Uh-huh. No, y la verdad es que así como bien lo dice usted, tiene total razón, porque algo importante que nosotros debemos de comprender acá es que la psicología evolutiva, ¿verdad? Trata de hablar de alguna manera en promedios. Entonces, las edades que brindan para lo que debe de alcanzar el niño para esas edades, normalmente no siempre, o mejor dicho, no siempre ocurre. Entonces, si nosotros realmente nos enfocamos más bien en poder entender de que este proceso madurativo, cada quien tiene su propio ritmo, va a ser mucho más fácil de entenderlo. Pero claro, tampoco es que el niño tiene 8 años y todavía anda a acompañar. Eso estamos hablando de otra cosa
mucho más perturbadora. Pero el punto uno, ¿verdad? A nivel del desarrollo que nosotros podemos tener en el cerebro del niño es que desde el nacimiento hasta los 3 años, realmente los cambios a nivel estructural que hay, recuerden que nuestras experiencias, como veíamos anteriormente, nuestras experiencias moldean nuestro cerebro. Y al moldear nuestro cerebro, obviamente moldea la fisionomía del cerebro. ¿Estamos? Sí, Súper. Entonces, ya que cumplió su hija ayer 5 años, ya puede entonces usted verse un poquito más relacionada con esta siguiente etapa, que va desde los 4 hasta los 6 años, que es cambios a nivel frontotemporal izquierdo y frontotemporal derecho. Entonces, recordemos, ¿cuál es la estructura que se encarga de unir los hemisferios en el cerebro? ¿Recuerdan eso? Tuvieron, creo que en Psicoficio 1 o si no en general. El cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Súper bien. Entonces, recordemos que los hemisferios, si ustedes bien han visto en toda la primera unidad, pudieron observar que el intercambio de información entre un hemisferio y otro es vital. Sí, pero vital. Porque cuando nosotros hacemos este tipo de intercambios en el cerebro, nos permite entonces poder coordinar mejor. Entonces, se han fijado de que, por ejemplo, ayer casualmente estaba con la hija de mi cuñada, ¿verdad? Y ella tiene, creo que son 10 meses. A ver, marzo, no, tiene como 8 meses, 8 o 9 meses por ahí. Y entonces ayer yo estaba jugando con ella y le ponía un juguete frente a ella, ¿verdad? A ver si lograba coordinar un poquito y tratar de alcanzarlo. Realmente no lo lograba hacer. Pero cuando el niño va creciendo, las habilidades físicas se van volviendo mucho más protruyentes, o sea, se vuelven como más notorias en este sentido. Y por ende, entonces, el niño ya entre los 4 y los 6 años, principalmente el hombre, aquí sí hay un cambio a nivel de sexo, el hombre tiende a tener mejores habilidades ejecutivas en este término de coordinación motriz y de poder hacer entonces estos intercambios de información entre hemisferios. Por ejemplo, ustedes ven los deportistas hombres son generalmente más dotados, tienen más fuerza, tienen mayores habilidades, pero esto no es algo sexista, nada por el estilo, sino que el hombre ya genéticamente tiene mejor desarrolladas estas habilidades. Entonces, ese intercambio que ocurre en estas edades nos permiten entonces, obviamente, que el desarrollo cognitivo sea muchísimo más desarrollado en este momento. ¿Ok? Y para la siguiente etapa, que es la etapa de 8 a 10 años, aquí es donde voy a utilizar a Jennifer, perdón, me dijo que tiene 10 años. Y aquí lo que ocurre es que las regiones temporales y frontales del hemisferio derecho tienden a desarrollar mejores conexiones. En el caso de Jennifer, ¿en qué grado está su hijo o hija? No sé. Mi hija está en quinto. En quinto, súper. Entonces, En quinto. ok, entonces ella ya, quiero que ustedes entiendan algo. Si ustedes ven, hay una edad por ahí que queda en el vacío, que es los 7 años, que normalmente, ¿verdad? El niño, más o menos entre los 6, 7 años, empieza el proceso formativo, proceso educativo. Entonces, ¿por qué les digo que estas habilidades a nivel temporal y frontal empiezan a conectarse? Porque el niño es expuesto ante otros estímulos que antes no había tenido, como por ejemplo lectura, escritura, cálculos matemáticos, entre otras cosas. Entonces, en esta edad, el niño ya
las habilidades físicas, ¿verdad? Siguen desarrollándose, pero las habilidades cognitivas son mucho más notorias en esta etapa. Por ejemplo, Jennifer, le voy a hacer la pregunta. Usted vio en la etapa anterior, ¿verdad? Entre los 4 y los 6 años, que desarrollaba más habilidades físicas que cognitivas su hija. Pues fíjese, Lee, que ella desde chiquita era bien ordenadita, o sea, entendía todo porque resulta que mi papá y mi hermano son maestros y le iban enseñando poco a poco. Se convirtió en el experimento de ellos también. Sí, sí. Bueno, sí, suele pasar. Pero vaya, por ejemplo, en esta etapa, ¿verdad? En la etapa 2, es mucho más notorio que el niño, por ejemplo, ahora puede correr y hace 6 meses no podía coordinar bien la caminata, por ejemplo. O hace 1 año no podía coordinar bien caminar. Entonces, es mucho más vertiginoso el desarrollo físico en ese momento. Pero en la tercera etapa es al revés. Las habilidades cognitivas superan a la parte física. Por ejemplo, el niño, en un lapso de 1 año, año y medio, hasta 2 años, digamos, puede afianzar la lectura, una habilidad que nunca se le había presentado de manera formal. ¿Cierto? Jennifer. ¿Me puede repetir, Lee, porfa? Que le digo que en este momento, ¿verdad? Fue mucho más fácil en la etapa 3 hacer un cambio cognitivo importante porque, por ejemplo, en 1 año, año y medio, hasta 2 años, pudo afianzar rápidamente la lectura y la escritura, pero a nivel físico no hubo como cambios tan fuertes, ¿cierto? Sí, cierto, cierto. Sí, Entonces, aprendía, o sea, ella ha salido bien, bien aplicada y es más ¿cómo se llama? De memorizar que de hacer algún, ¿cómo se llama? físico. Em, algún ejercicio o algo. Ajá, exactamente. Entonces, por eso digo, se vuelve mucho más fuerte en este sentido, entonces, el desarrollo del proceso lógico-matemático y demás, y por eso hablamos de las conexiones frontales y temporales del hemisferio derecho. ¿Ok? Y luego, tenemos a alguien por ahí entre los 11 y los 14 años que tenga un hijo, por ahí en esta etapa. Hijos no, pero sí mis sobrinos. O sobrinos. A ver, Melissa también. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de las edades entre los 11 y los 14 años? Que los lóbulos prefrontales, o sea, los encargados de organización, los encargados de toma de decisiones, de juicio, empiezan a aparecer de manera rudimentaria. Entonces ya el niño o niña puede tomar decisiones. Es más, estamos entrando también en la etapa evolutiva a la etapa de preadolescencia. Incluso en algunos casos los niños pueden volverse hasta desafiantes en esta situación. Sí, ¿Cierto? correcto. Entonces, ¿por Sí. qué? ¿Y qué cambia con respecto a la etapa anterior? ¿Qué creen que cambia? ¿Qué cambia? La habilidad de poder tomar decisiones. Ahora el niño ya puede tomar decisiones. ¿Buenas o malas? Sí, estamos de acuerdo. Pero realmente tiene esta oportunidad de poder presentarse a sí mismo y de poder entonces generar esta habilidad. ¿Estamos? Entonces,
Y esta etapa, obviamente, aquí se muestra de manera muy rudimentaria, como muy básica. Pero desde los 15 años hasta la adultez, realmente esta habilidad se va perfeccionando. Porque realmente quiero que entendamos algo. Puede ser ambicioso pensar que todas las personas son buenas tomando decisiones en todas las áreas. Personas que son muy buenas tomando decisiones en negocios, pero su vida familiar es un desastre. Son personas que académicamente son brillantes, pero socialmente pues, no tienen las mejores habilidades. Y como les digo, el proceso de toma de decisiones, el proceso de planeación, de organización, ocurre y se va perfeccionando desde esta etapa hasta realmente que nos morimos. Yo creo que nunca vamos a alcanzar como la madurez plena para llegar y decir que está completamente desarrollada esta habilidad. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, avancemos. Ahora bien, haciendo una síntesis. Cuando hablamos de función ejecutiva es amplio, ¿verdad? Incluye aspectos como poder filtrar las interferencias, a qué ponemos atención, a qué no ponemos atención, cuáles son las conductas que nosotros podemos dirigir hacia una meta, lo que hablábamos, anticipar consecuencias de conducta o poder establecer algún tipo de predicciones en cuanto a las conductas, la flexibilidad mental que tiene que ver con los procesos de adaptación, la moralidad incluso entra en el juego en la corteza prefrontal, ¿verdad? La toma de decisiones que nosotros estamos desarrollándose, la autoconciencia, no solamente nos damos cuenta de nuestros propios procesos mentales, sino también acerca de nuestros propios procesos de manera regular o de manera específicamente asociado con su propia conducta o con las dificultades que pueden pasar. Entonces, si ustedes tuvieran que asignarle como un trabajo, por así decirle, ¿verdad? Como una profesión al lóbulo prefrontal, pensemos como en alguien que se dedica a programar y controlar, ¿sí? Como esas personas que, por ejemplo, ahorita aprovechando el auge que está teniendo todo este tema de Palmerola, ¿verdad? Y que falta la torre de control para ellos inauguraron el aeropuerto, pero todavía falta el sistema eléctrico, falta la pista, falta todo. Lo inauguraron obra gris, pero bueno. Entonces, imagínense como un controlador aéreo. Toda la información que maneja y al mismo tiempo tiene que dar una respuesta ante lo que está ocurriendo en su medio. Como una persona que se dedica a organizar, a calendarizar, a desarrollar ciertas habilidades. ¿Estamos? Entonces, el lóbulo frontal, quiero que ustedes entiendan también, y esta lastimosamente en psicoficio 2 no se ve tanto, sino que la van a llegar a ver hasta psicoficio 3, realmente es la importancia que tiene el hipotálamo, ¿verdad? No solo en funciones mentales, sino en funciones fisiológicas también. El hipotálamo como tal, ¿verdad? Ya, guarda una relación sumamente estrecha con el lóbulo frontal, porque el hipotálamo está encargado de procesos como motivación y emoción. Si nosotros no tenemos motivación para hacer una conducta en específico, va a ser muy difícil que la hagamos. Lo que nosotros hablábamos ahorita acerca de la autoconciencia. Usted, bueno, de repente los primeros días no se conectaban a las clases, pero después se dieron cuenta de que el profesor dejaba tareas en medio de clase y dijeron, no puedo faltar, pero estoy perdiendo puntos. La motivación cambia, su conducta cambia. Y su toma de decisiones fue distinta. Entonces quiero que vayamos entendiendo esa parte de la relación que guardan. No es como que una sola estructura está a cargo de todo lo que ocurre en las funciones ejecutivas,
sino que todas juegan en conjunto. ¿Vamos bien? Silly. Sí. Perfecto. Ok, como les comentaba, ¿verdad? Desde los 60s más o menos, se empezó un auge sumamente fuerte de que los lóbulos frontales tenían relación estrecha con la programación motriz, con inhibición de respuestas inmediatas, con la reorientación de la conducta. Incluso por ahí también se denominó de que los lóbulos frontales estaban sumamente asociados también con la integración de la personalidad y la conciencia. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte, van a ver en Psicoficio 3, cuando ustedes vean el sistema límbico, que los lóbulos frontales son como el controlador ejecutivo del cerebro, ¿ok? Que se organiza las formas de conducta más complejas y características de la especie humana. Y me encanta, les soy sincero, si ustedes no han visto la película que les estoy poniendo aquí al lado en esa imagen, si no la han visto, casi que los voy a obligar a que la vean, porque es una película increíble. Me encanta la forma que tuvieron los autores de poder representar cada una. Bueno, aquí tenemos emociones como tal, ¿verdad? Pero cómo representan el cerebro humano, cómo representan las conexiones, por ejemplo, con la memoria, con las emociones, con los recuerdos, y me gusta muchísimo. Entonces, si no la han visto, créanme que es una súper película. Deje de ver, hablaba con mi esposa hace como 2 o 3 días, y le decía yo que vi un meme la vez pasada que decía, ni el juego del calamar pudo con Betty la Fea. Betty sigue en el top 10 en Honduras. Y le dije yo, hace poco estábamos hablando de eso, le digo yo con los estudiantes. Que no entiendo cómo, y no tengo la menor idea hace cuánto tiempo salió Betty, pero todavía sigue en el top 10. O Pasión de Gavilanes. Dejen de ver un episodio o 2 episodios de la novela y pónganse a ver esta película, que creo que está en Netflix. Así que, es más, déjenme confirmar. Dice Yasmin por ahí que es excelente para los niños que aprendan también la función de sus emociones. Es increíble esa película. Entonces, les hago este comentario, ¿verdad? Porque, solo quiero confirmar que está. Pues por verlo en Netflix creo que no está. Pero bueno. Ok. Entonces, solo está en Disney Plus, dice por ahí Yasmin. Bueno, en alguna de las plataformas debe estar. Así que, como dice, si está en Disney Plus, bien, vale como $5 al mes, así que no es como carísimo. Entonces, vean. Entonces, ¿por qué les hablo acerca de emociones ahorita? ¿Qué tiene que ver la corteza prefrontal con las emociones? Hay una conexión directa entre cómo nosotros desarrollamos ciertas conductas y las emociones. Por ejemplo, a ver, quiero hacer como un sondeo rápido. ¿Cuántos de ustedes vieron esta película? Levanten la manito, por ahí. Ok, Carol, Amy, Angie, Annette. Amy, Melissa, Carmen. Súper, 11 personas. Ok, entonces, ustedes se pueden ubicar en cuanto a, hubo una escena en particular, por ejemplo, que cuando la protagonista se enoja y que está dirigida por este señor, y entonces respondió bien feo, le respondió al papá de una manera bien particular, ¿la recuerdan?
¿Lo recuerdan en ese momento? ¿O esa escena de la película? Sí, Lee. Sí, Entonces, por ejemplo, en ese momento no había como una función determinada, ¿verdad? Que permitiera poder procesar la información y pensar. Simplemente tomó la decisión de responder de la manera que estaba respondiendo. Entonces, si ustedes ven, hay un fino balance entre la toma de decisiones emocionales y la toma de decisiones concienzuda. Entonces, cuando nosotros vemos que realmente los lóbulos frontales son vitales para nuestra supervivencia, pensemos en cuántas decisiones hemos tomado acerca de cómo proteger nuestra integridad física. Mi papá una vez me decía, mi papá viajaba mucho cuando trabajaba y él dice que una vez iba manejando solo en una carretera y de repente le entró algo como, bueno, alguien podría decir, no sé, como un instinto o algunas personas podrán decir que pudo haber sido Dios, lo que sea que fuera, pero le dijo como para, tomó la decisión de parar y se dio cuenta de que estaba frente a un abismo, por ejemplo. Entonces, esta toma de decisiones que es más concienzuda, más que se sopesa, que incluso en algunos momentos también pueden, por ejemplo, cuando yo tomo decisiones, siempre hago como una listita, por ejemplo, de las decisiones que pueden, de las consecuencias que hay, cuáles son las consecuencias negativas, cuáles son los resultados que pueden obtener de esta decisión que voy a tomar. Entonces, por ende, cuando nosotros encontramos que la parte frontal, ¿verdad? El lóbulo frontal tiene una patología, también se van a alterar algunos elementos, por ejemplo, de conducta social. Puede ser también que la motivación se vea alterada, la regulación de estados internos, ¿verdad? Como lo hemos visto anteriormente, o el control de procesos cognitivos se pueden ver sumamente alterados. Incluso cuando se muestran, recordemos que la personalidad se le puede atañir a los lóbulos prefrontales. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de regular dicho aspecto, como la personalidad, también puede contribuir a formas complejas de conducta. Incluso, de nuevo, si se ve alterado, también podemos encontrar alteración en el funcionamiento y el desarrollo del individuo como persona. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Entonces, rápidamente, quiero que ustedes, vamos a dividirnos ahorita, tenemos 20 personas. Entonces, voy a dividirlos en este momento en grupos. Voy a dejar de compartir. Bueno, primero les explico la tarea y los divido en grupos. Quiero que ustedes lean de la página 191 a la página 194 de su libro, ¿ok? No lo vamos a colocar en una cartulina, pero sí una de las personas encargadas, una de las personas de la clase, van a hacerlo un documento en Word, ¿verdad? Y coloca los nombres de los integrantes y luego eso me lo envía el correo electrónico. Y quiero que ustedes dentro del grupo lleguen a un concepto de funciones ejecutivas. Para su grupo, ¿qué son las funciones ejecutivas? ¿Ok? ¿Estamos? sí, Lee. Ok. Entonces, los cuartos, la sala, perdón, Carmen. ¿De qué página del libro dijo? Disculpe. Ahorita. De la página 191 a la página 194. Gracias, Lee. ¿Ok? Entonces, ahorita voy a hacer 5 salas. El libro de neuropsicología. El libro de Neuropsicología Clínica, capítulo 11. Entonces, voy a crear 5 salas que se van a asignar de manera automática. ¿Ok? En cada sala va a haber 4 personas. Cuando volvamos entonces de la breve pausa, vamos a desarrollarlo y cada grupo va a comentar qué significa entonces la función ejecutiva para cada uno. ¿Ok?
Debe aparecerles en este momento la opción, ¿sí? Fíjese que yo tengo examen ahorita a las 11. No sé si... ¿Cuánto tiempo nos va a dar? ¿Y examen de qué? Si la clase es de Tengo 10 a 2. examen, sí, las clases me salió en línea y tengo el examen a las 11. Es de teoría de la personalidad 1. Pues sí, pero por eso le digo de que por qué está haciendo examen en una hora que no es la hora de, que es la Así hora de me otra clase. salió. Sí, así me salió a las 11. Como es en línea, o sea, no tengo clases, solo el examen. Y es a las 11. No sé si me puede ¿Es el ayudar con examen de eso. suficiencia o qué? No, la clase está en línea y no tengo clases, solo tengo que entregar trabajos, hacer los exámenes a la hora, porque la hora me salió a las 11. Bueno, quédese al final y ahorita yo voy a abrir las salas y todos los demás se van por favor a su sala. Vamos a tener cerca de 20 minutos tomando también la pausa que nos tomamos normalmente. Ok, muchas gracias. No vamos a salir, hasta ahorita vamos a salir. Vaya pues, mi amor. Sí, amor. Ok, ¿estamos todos ya? Creo que sí. Ok, vean, me metí por ahí de incógnito y creo que no sé, creo que ningún grupo se dio cuenta de que por ahí andaba entre, entre los grupos para ver cómo iban. Y vi que la mayoría tenían, y por eso decidí cerrar sin mayor preámbulo, decidí cerrar las aulas, porque vi que la mayoría consistentemente tenían la duda de qué era lo que se buscaba. Recuerden, hay un punto, el punto más importante de esto es que ustedes construyan un concepto de funciones ejecutivas, ustedes como grupo. Esa es la tarea, ¿ok? Y luego por ahí había una colita también que decía, ¿qué les llamó la atención? Que no sabían. ¿Ok? ¿Ahora sí más claro? Sí. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, con esto quiero cerrar la clase del día de hoy. No lo estoy despachando todavía porque tengo algunos puntos importantes que quiero tocar con ustedes. Ok, en primer lugar, quiero comentarles lo siguiente. El día miércoles, ahorita este miércoles 27 que se aproxima, se nos convocó de manera oficial a los profesores de la Escuela de Psicología, no a todos, sin embargo a un grupo que forma parte de los profesores por hora realmente, para sostener una reunión con la decana. Okay. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero la decana anterior, que era la doctora Marta Lorena Suazo, vacó de funciones hace como un mes y medio, por ahí. Entonces, es probable que, bueno, según estoy entendiendo con los compañeros, ahorita vamos a tener entonces esa reunión. Esa reunión es a las 10 de la mañana. Entonces, yo no quiero decirles que sí tengamos clases o que tengamos la segunda mitad de la clase, porque la verdad, a veces con este tipo de reuniones son bien irregulares. O sea, puede ser que iniciemos a las 10:30, pero yo no los quiero tener en esa situación. En teoría, nada más están por confirmarlo y lo estarían confirmando a más tardar mañana por la noche. Entonces,
Si eso es así, si se confirma la reunión, el miércoles no tendríamos clases. Pero, voy al siguiente punto, que es lo que les quiero presentar, que es que hay trabajo por hacer. O sea, ustedes pueden aprovechar ese tiempo en hacer otras actividades. Y les muestro acerca del grupo. Todo está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Lee. Perfecto. Entonces, vamos a ver. En el caso entonces, por ejemplo, del grupo de Alzheimer, por ejemplo, ya tienen, y esta es la estructura que yo espero que ustedes hagan, ¿ok? Por ejemplo, conceptos esenciales, qué es, por ejemplo, a qué se deben algunos de los cambios, cuándo puede iniciar, es como una descripción. Luego, por ejemplo, tienen la parte epidemiológica, ¿sí? Por ejemplo, qué ocurre, ¿verdad? A nivel mundial, a nivel nacional, si hay algunos datos, porque sé que es difícil conseguirlos, y si los hay, tienden a ser un poco desactualizados, pero traten de tener. También la etiología, o sea, a qué se debe, qué ocurre y por qué pasa entonces esto. Luego tienen por ahí un cuadro clínico, cuáles son las características más importantes y cómo se puede llegar a diagnosticar. ¿Sí? Y finalmente van a encontrar el tratamiento. ¿Sí? El tratamiento farmacológico, por ejemplo. La mayoría tienen tratamiento farmacológico y también tienen tratamiento no farmacológico, que aquí puede tener tratamiento, por ejemplo, cambio de dieta o actividad física o psicología o psicoterapia o terapia del lenguaje, qué sé yo, que a ustedes les aparezca dentro de estas situaciones. Y finalmente un comentario de parte de ustedes acerca de su conclusión. ¿Ok? Y obviamente al final la bibliografía, ¿verdad? De dónde nace y dónde tienen esta información. ¿Estamos? Esto es lo que yo espero que ustedes entreguen. ¿Ok? Ellas me lo enviaron en Word. Estamos de acuerdo. Pero recuerden que yo no les pido en Word. Yo lo que les pido es la diapositiva ya como tal. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, entendido. Perfecto. Entonces, eso me lleva al siguiente punto, ¿verdad? Que estaba haciendo una recalibración de las fechas y me encontré que realmente esta semana no vamos a terminar de ver la unidad 2, a pesar de que es una unidad corta, pero los temas pueden ser un poco densos de información. Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, las fechas que están pendientes, ¿ok? De asignación son las de exposición, las cuales yo ya las he trabajado. Esto se lo voy a enviar en un correo electrónico formal, ¿ok? Para ver qué día le toca a cada uno de ustedes. Y la duración va a ir entre 45 minutos a 1 hora cada exposición, más o menos. Por ahí el grupo lleva como la mayor carga de trabajo, pero también yo voy a hacer algunos comentarios. Entonces, vean, esta semana y la siguiente, o sea, la última semana de octubre y la primera semana de noviembre, vamos a dedicarla a trabajar en unidad 2. ¿Ok? Por ende, el examen de la unidad 2 se va a mover. ¿Ok? Se va a mover muy probablemente para el sábado o domingo 6 o 7, más o menos. Ahí nos vamos a poner de acuerdo. Licenciado, ¿Sí? sí, fíjese que me está fallando la señal. Lo que estábamos haciendo lo vamos a trabajar en los minutos que restan. No. Eso ustedes lo pueden trabajar ya por su cuenta. Ah, bueno, sí, es que me está fallando bastante la señal, y por lo que le dije. Ok. Gracias, Liz. Okay. Perfecto. Ok, entonces, el examen, que es lo único que tenemos de la unidad 2 pendiente, lo vamos a mover, estaba para esta semana, ¿cierto? Estaba para el
No, estaba para la siguiente semana, para el lunes 1 de noviembre. Pero lo vamos a mover para ya sea sábado 6 o domingo 7. Y entonces las exposiciones iniciarían lunes 8 con el grupo 1 y 2, miércoles 10, grupo 3 y 4, lunes 15, 5 y 6, miércoles 17, 7 y 8, y lunes 22, 9 y 10, grupos 9 y 10. El día 24 sería como una sesión, ya sea de repaso para resolver dudas o algo por el estilo. Y esa semana a mí me gustaría que todos nosotros tengamos el examen antes de las elecciones. Tenerlo el 26 de noviembre, las votaciones son el 28. Entonces, hacer el día 26 o 27, viernes 26 o sábado 27, el examen de la tercera unidad. ¿Ok? Y después de eso, lo único que nos queda, ya no faltaría más procesos de evaluación ni nada por el estilo. Lo que sí seguiría es el ver las dos pruebas que habíamos hablado, que era el MOCA y la prueba de el examen del estado mental. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, Lick, todo claro. Sí, Esas dos últimas dijo que van sin puntaje, solo las vamos a conocer. Sí, es como una unidad 4, pero realmente no tiene como actividades designadas para esa unidad. Ah, ok, perfecto. Listo. Ok, entonces les comento acerca de esto para que nos vayamos preparando. Ok, como yo les dije al inicio, sí me gustaría que podamos terminar antes de las elecciones, por lo menos toda la parte de evaluación. Entonces nos queda aproximadamente un mes. Sin embargo, por ahí vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando. Lo que sí quiero es que estén muy pendientes, como lo han estado, de su correo electrónico y demás. Entonces, el resto de la clase quiero que la dediquen, o sea, ya con esto finalizamos la clase del día de hoy. No les di el descanso para que ustedes lo aprovechen al final. Terminen esta tarea y me la envíen a mi correo electrónico. Recuerden, agregar nombres de las personas con las que están trabajando para poder entonces calificar. ¿Ok? Y el día, la fecha de entrega es antes de la clase del miércoles. O sea, puede ser literalmente el miércoles en la mañana. ¿Estamos? Ok, Lick. Perfecto. O sea, Entonces, Lick, la tarea de ahorita, disculpe, se la podemos mandar hasta el miércoles. Sí, hasta el miércoles antes de la clase. Ok, Lick, gracias. Listo. Okay. Sí, yo tengo una pregunta. Magnoli, dígame. Sí, es solo que, bueno, ahorita no sabemos quiénes son, o creo, no sé si sabemos quiénes son los que estamos en el grupo, es para saber quiénes son nuestros compañeros y Ok, trabajar en conjunto. rápidamente. Sala 1, Anet, Lisette, Melissa y Rosemary. Sala 2, Angie, Javier y Jasmine. Sala 3, Amy, Carmen y Magnoli. Sala 4, Belkis, Daniela, Julissa y Milán. Y sala 5, Carol, Laura, Marcos y Yacet. Yacet. Listo, gracias, Lee. Perfecto. Ok. Entonces, si quieren, al final se queda ya Yacet y Marcos. Ok, los demás entonces, solo quiero que queden pendientes de algo. En teoría están por confirmar la reunión del día miércoles. Entonces yo les voy a enviar un correo electrónico a más tardar mañana por la noche, mañana tipo 10 de la noche a más tardar, confirmando si hay o no hay clases. Si hay clases, nos vemos horario regular para ir avanzando. ¿Ok? Feliz día, muchachos. Un gusto verlos. igualmente.
Gracias, licenciado. Bye. Gracias, Lick. Buen día, Lick. Gracias.